saludo muy especial para todos. Mi nombre es Carmen Cecilia Quintero Lozano y hoy voy a referirme al Purgatorio, que es la segunda parte de la Divina Comedia de Dante Alighieri, dentro del curso de Literaturas Europeas con el profesor Julián Mauricio Pérez Gutiérrez de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La Divina Comedia es una obra tan amplia y tan profunda que puede abarcar diferentes enfoques para su análisis. En este caso, me centraré en la religión y en la política, que son aspectos fundamentales en la cultura de todos los pueblos y que Dante presenta con un poder que determina la esencia y el curso de la obra. La Divina Comedia es un poema teológico, por lo que su fundamento nos remite a la naturaleza de Dios y del conocimiento sobre la divinidad. El purgatorio es un espacio lleno de esperanza, a diferencia del infierno. Dante es un innovador, es un poeta bastante creativo que se inventa un mundo después de la muerte con unos sistemas para castigar o para premiar a los hombres dependiendo de su comportamiento en la tierra. El purgatorio nos habla de lo que es la humanidad, de las debilidades de los seres humanos, de la misma existencia. Dante da fe de los eventos políticos y de la religión de su época y los adorna con su preciosa poesía. Las emociones que se despiertan en el purgatorio son completamente diferentes a las del infierno. La intención, siguiendo con su esencia religiosa y política, es diferente. Las almas en el purgatorio son castigadas, pero no de una manera tan cruel como en el infierno. Terminando su viaje por el infierno, Dante y su guía se disponen, como dice al final del último canto del infierno, a contemplar de nuevo las estrellas. Así inicia su recorrido por el purgatorio. En el canto, la página 329 de la Divina Comedia, dice Dante: canto el segundo reino en que anhelante se purifica el alma, en vía de alzarse digna al cielo bienandante. Este primer canto expone el propósito que tiene el purgatorio, refleja la escatología cristiana, un tema que existe en casi todas las culturas, la vida después de la muerte. Es en el purgatorio donde las almas expian sus pecados. En el plan después de la muerte que Dante expone, al infierno van los que por sus pecados van a tener un castigo eterno. Y al purgatorio van los que pecaron pero lo pueden pagar. Así en el purgatorio las almas se van purificando mientras van ascendiendo. En la entrada se encuentran con Catón de Utica, que es el primer político que Dante menciona en el purgatorio, y le dice: déjanos ir por tu región piadosa de 7 reinos, que agradecido de ti en la tierra hará mención honrosa. Este verso refleja la estructura del purgatorio, que está conformado por 7 reinos o cornisas que Jorge Luis Borges denominó terrazas. Cada una representa los 7 pecados capitales y se encuentran en el orden del más grave al menos leve. El pecado más grave es la soberbia, sigue la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula, la lujuria. En el lugar donde está Catón se encuentran las almas que se alcanzaron a arrepentir antes de morir. Dante lo ubica como un guardián, quizá como una representación de su valor moral, porque él fue un político que persiguió a los magistrados de Roma por apropiación ilegal de fondos. Eso fue hace más de 700 años. En el canto tercero se encontró con Manfredo, un gibelino de Siena, a quien Dante no reconoció. A Manfredo le muestra una herida y le dice: muy grandes pecados cometidos, mas la bondad de Dios es infinita, y en sus brazos acoge al convertido. Dante era un florentino católico con fuertes creencias religiosas y un ciudadano que ejerció cargos públicos. Estas creencias religiosas y políticas permearon la obra de Dante. El catolicismo de él lo llevó a expresar y a dar ejemplo de lo que los hombres deben hacer para evitar el infierno, para evitar el purgatorio, o a qué se exponen si actúan de ciertas maneras o cometen los pecados que él presenta. Casi que como un Dios va marcando el camino que seguirán las almas pecadoras, al punto de poder clasificar cada pecado con una consecuencia. En ocasiones la religión ha infundido ese temor paralizador, poniendo límites a veces necesarios, a veces exagerados. En el periodo en que Dante vivió, los principales actores políticos eran el imperio y la Iglesia católica. Esta era la que dirigía la vida política y económica de la ciudad
y la influencia de la iglesia se sentía en todas las personas. En el canto 16, Dante hace referencia a la iglesia y al imperio como dos soles, y dice: Roma, que en un día dio saber profundo, tuvo dos soles que nos han mostrado el camino del cielo y del mundo. Esto está en la página 482. El pensamiento político de Dante se centraba en la pacificación de Italia, y sin un buen gobernante, como lo manifiesta Sordello en el canto sexto, eso no es posible. En ese verso compara Italia con una nave sin piloto y lamenta el estado de Florencia, de su pobreza moral, de su corrupción, etcétera. Trajano también es otro político que Dante nombra en el Purgatorio, con un acto de justicia y de responsabilidad de su cargo cuando decidió escuchar a una mujer que había perdido a su hijo. Dante desempeñó cargos públicos cuando Florencia era una ciudad-estado y estaba dividida en dos facciones, los güelfos y los gibelinos. Dante pertenecía a los güelfos, que después se dividieron en negros y blancos, eh, que después se convirtieron también en partidos. En esas divisiones políticas Dante sufrió peleas y lo enviaron al exilio, nunca más volvió a Florencia, y ese aspecto político él los pone en ese canto sexto. En el canto noveno, cuando empezaron a subir por el purgatorio, un ángel les grabó 7P en la frente, y a medida que superaban cada terraza, cada pecado se iba borrando esa P que tenían en la frente. Y lo hacía un ángel con la cualidad contraria a la del pecado que ellos iban espiando. El peso de los pecados así se iba aliviando en cada cornisa, y así pues es más fácil subir la cuesta. Esto indica también que el arrepentimiento y el esfuerzo valen la pena porque los lleva al paraíso. Otra vez la doctrina católica. Dante también hace una descripción muy hermosa del purgatorio, y en un verso dice: bruma de infierno en una noche nebulosa, sin un planeta bajo pobre cielo, cuanto puede ser negra y tenebrosa. Eso está en la página 475. Y María José Calvo, en el artículo El Dante de Crespo, manifiesta que Dante es un receptor privilegiado de la voluntad divina, y recibe en los versos del Purgatorio a los que se refiere Calvino una lluvia de imágenes visuales que Dios le envía, como si fuera una proyección cinematográfica. Habla de esa fantasía en ese artículo. Después llegan al paraíso terrenal, que es como una especie de playa. Virgilio lo acompaña hasta ahí, porque Virgilio, como no fue bautizado, a pesar del bien que hizo, no puede entrar al cielo. Después se encuentra con Beatriz y, como dice Jorge Luis Borges en 9 ensayos dantescos, había muchos ángeles y Beatriz le enumera a Dante delante de los ángeles de manera implacable todos los pecados que él cometió. Dante baja los ojos, balbucea y llora. Se ve aquí la severidad de Beatriz. En este espacio en el que ellos están en ese momento, las almas no sufren porque están cerca de Dios y todos son felices. Dante ve a la Virgen cerca de Dios, habla con San Pedro acerca de la Biblia, y más arriba está Dios. Sigue así la alegoría al tema católico. Y para concluir podemos observar cómo en el purgatorio la religión y la política van de la mano, cosa que aún sucede. La representación religiosa que hace Dante en el purgatorio se refiere a un Dios estricto y severo que después de la muerte no es un guía sino es un juez. La mayoría de las alegorías son propias del catolicismo y con una mirada muy estricta. También se observa esa dualidad entre política y religión, como dice Jorge Luis Borges en 9 ensayos dantescos. Surge Beatriz y desaparece Virgilio, porque Virgilio es la razón y Beatriz es la fe. Hay una simbiosis entre la política y la religión. Se ve también la ceguera que nos puede causar llegar al extremo cuando somos adeptos a un partido político o a una religión. El purgatorio de Dante nos sigue enseñando sobre la condición humana y su complejidad. Se reconoce la identidad terrenal y a todo lo que nos confrontamos cuando hablamos de los pecados, o mejor, del comportamiento humano.
Dante pone a los seres humanos en el mismo destino y nos enseña la comprensión que tanto necesitamos. Es posible que la Divina Comedia también sea un modelo político que él pensaba para Italia, con normas claras, con un solo dirigente personificado en Dios, el que tiene el poder, y en su viaje por el purgatorio él y Virgilio se elevan sobre los demás porque tienen el amparo de ese ser. En el purgatorio hay lecciones de moral y nos abre la conciencia para entender que todos somos parte del universo. Y así sigue el viaje de Dante, como termina esta parte del purgatorio, puro y pronto a subir las estrellas. Muchas gracias.